cuanto año pasado empezar a plantear rodea esta película, otra vez me viene en mente de utilizarlo en blanco y negro. Otra de las razones es, por supuesto, obviamente si rodamos esta película en colores, quizá tendremos dificultad en presupuesto. Además, el tema que estamos hablando es un tema bastante duro. Me gustaría resaltar más con el contrario de estos dos, debido a unas circunstancias en China, hay muchas familias, solo está permitido tener hijos únicos. Cuando por cualquier circunstancia han perdido esos hijos, y lo que queda son familias, padre, madre, solos, le llamamos familias perdidas. Para mí es muy bonito porque cuando trabajamos con el director nos da la indicación de que no realmente necesita actuar. Lo que se busca es lo que se siente, emoción que se siente. Buscamos por interior, cómo nos sentimos, cómo salimos por toda la naturalidad. Bajos adelante, los saltos atrás. Aquí, por aquí. Aquí, por favor. Todos a la derecha. Gracias. Aquí a la derecha. En la esquina os estamos viendo. A la derecha. Aquí. Gracias. Mirando a la derecha, por favor. Dedicar a lo que más me gusta, que es ayudar a los demás a contar historias, a meterme en otras pieles, a entender otras personas, otros seres. Y me siento muy afortunada de poder trabajar en primer lugar con Imanol Uribe, que es uno de los mejores cineastas que hay también en Europa, y con el gran Eduard, que ya llevábamos varios encuentros fortuitos, profesionales, y bueno, tuvimos que apurar y disfrutar mucho aquella secuencia en La piel que habito, que es la única vez que nos habíamos visto así frente a frente con una cámara delante, y aquí Imanol nos ha permitido disfrutar mucho de encontrarnos. He intentado desde el primer momento huir de la política con mayúsculas, ¿no? Obviamente hay un referente político obvio, y bucear un poco en los personajes, en las heridas de los personajes, en los daños colaterales de esos personajes con el paso del tiempo, ¿no? Ha sido un rodaje muy placentero. Nunca en mi vida había estado sentada en maquillaje y me había venido el director: oye, que va a amanecer. ¿Y? Que vamos a ver amanecer, y de repente ves que hay 35 personas del equipo que sueltan todo y que ven cada día cómo sale el sol. Yo creo que la medida del teatro es humana, la medida del cine es inhumana, no puedes abarcarlo todos, demasiada gente, demasiado buena haciendo lo mismo, ¿no? Y Manuel hace que esto tan inhumano que es el cine, darle una dimensión humana. Parece fácil, parece sencillo, y es fácil contar una historia, ¿no? Por tanto, acompañados de ellos, de Calo, es fácil contar una historia, y la verdad es que el rodaje, siendo una película tan intensa y dura, fue muy placentero con ese mar y ese playazo de fondo, ¿no? Lejos del mar es un título que surgió al principio con Daniel, no sé si fue idea de él o mía, no recuerdo,
y como no me acuerdo ya, es que ha habido un proceso en que después ya no sé qué estaba en un principio, qué no estaba, pero sí sé que el título al principio hacía referencia a esos años que ha estado el personaje de Santi lejos del mar. El cine que a mí me alimenta, que me gusta como espectador, es lo que yo llamo el cine del personaje, es decir, atar al cuello del personaje desde el principio hasta el final, y en este caso eran los miembros de estos equipos. Nos fuimos con ellos al principio de la escritura del guión y terminamos con ellos al final del rodaje y hasta el montaje. Con esta película, que lo que quería era ser más consecuente que las personas a las que filmo, las personajes no llevan a cabo viven un fracaso con su cuestión humanitaria. Yo no quería hacer lo mismo con mi película. Lo más difícil para mí fue intentar hacer que mis palabras fueran creíbles, tener las convicciones del personaje, aunque muchas veces tenía frases que me parecían un poco, ¿cómo lo diría?, un poco ser casi ciega, ir hasta el final. Y con los niños fue complicado por un lado, pero por otra parte también ayudaban, porque teníamos la sensación de estar realmente allí. Trabajamos, de hecho, rodábamos en Marruecos por razones de seguros. Intentamos grabar en Chad, pero por razones de seguro fuimos a Marruecos. Allí hay una pequeña comunidad de chadianos que leyeron el guión, también contribuyeron, nos hicieron ciertos comentarios sobre el guión, y fue apasionante ver hasta qué punto estos chadianos o descubrir la percepción que ellos tenían de ese asunto. Ellos estaban muy enfadados.
Pero la película no tiene que ver con una historia política, sino que tiene que ver con las consecuencias de la vida emocional de las personas cuando la sociedad no les da sus derechos. Y esto es, o le concede sus derechos, y ahora se necesita mucho más que antes. Es una persona relativamente tímida y no quiere hablar delante del público. Y como muchos de nosotros no necesariamente queremos mostrar nuestras emociones frente de mucha gente, así que es importante para mí como Ellen contener eso, esa emoción, y luego evidentemente Stacy está haciendo lo mismo, así que yo creo que por eso las personas parece que responden a ese momento, pero es un testamento a Ron Nace Warner, que escribió un texto francamente hermosísimo. Es una cosa increíblemente hermosa, como todas cuestiones que tienen que ver con el amor, y lo que hicieron, por ejemplo, en esa dificultad inimaginable y tristeza era crucial y tan importante. So every time I read that script for the many times I read it up until we made the film, never ceased to just move me. Siempre me conmovía muchísimo. Really the most beautiful love story I had ever written. And, you know, after seeing the documentary, what became clear to me was that this is an opportunity to tell a story of two people that, to me, are heroes, that look unlike the heroes we usually see in the movies. And I recognize the value of that and the opportunity. Estoy muy feliz de estar en esta sala que es tan hermosa, en este festival. Estoy realmente muy agradecido con Pedro y con Agustín que me ayudaron y me acompañaron en el proceso de hacer la película. Es una película muy emocionante, creo que nadie va a salir indiferente de lo que van a ver hoy día. Me parece que el cine para el cine es fascinante poder filmar un periodo de transformación tan intenso como es la adolescencia. Es una película donde el protagonista tiene casi 15 años, no 14, casi 15. Y me encanta mucho la posibilidad de filmar con alguien que me trae también sus historias, como David, que es el protagonista, y que de alguna forma resiste a mi intento de totalitario que un director tiene cuando empieza una película.
Cuando decidí hacer una película de ficción sobre el tema, sí, pensé que tenía que ser una comedia. En el documental, cuando estás buscando el tesoro, ya había tono de comedia. Los personajes viven en un mundo determinado. Y la película tiene que tratar de la historia y de lo que está ocurriendo en Rumanía en ese momento. En este caso yo creo que fue algo muy impulsivo. O sea, digamos que yo estaba medio a la escritura del guión del largometraje. Curiosamente el actor del cortometraje es mi co-guionista. Entonces yo creo que una especie como de atufamiento, me tuve esta necesidad. Yo creo que un poco fue una mezcla, la idea brota de manera, digamos, natural, impulsiva, y a la vez esas ganas de, mira, vamos a hacer el cabra, básicamente ¿cómo se dice?, a desahogarme de alguna manera. Now masters of war. Sí, definitivamente es una historia de escapada, de huida a diferentes niveles de la realidad física, porque esta chica sufre abusos, pero también utiliza su propia imaginación para escapar a otra realidad, para sobrevivir mentalmente, que es la parte más importante de su vida. Långt bort från alla andra människor. För att världen är en väldigt farlig plats. Jag vet att jag älskar dig. Och för att jag är en väldigt farlig människa. Men egentligen började allting långt tidigare. Estuve trabajando con este periódico 8 años y fue cuando decidí también hacer la película, así que los personajes, la historia, todo lo que vi son cosas que he visto en la calle y que han acabado reflejándose en la película. Para mí ha sido muy importante hablar de estos temas, pero no solo eso, sino también quería mostrar el calor en las relaciones y el sentido de comunidad que existe entre estas personas, que es muy fuerte en este colectivo, y que desde la perspectiva de alguien de fuera parece que es una vida muy dura, muy fría, y que son personas muy frías, pero no es verdad. Tienen las dos caras, son personas que se cuidan unas a otras, que se preocupan unas por otras. La película habla de personas que pasan unas vacaciones que no son muy agradables, pero al principio la película quería hablar sobre todo de un concepto de que estamos muy aislados, de que la tecnología nos aísla, y quería mostrar unos personajes que luchaban contra este aislamiento. La historia al final es tan guatemalteca porque es el carácter del personaje, porque era lo que la historia nos pedía, ¿no? Entonces nos movimos como a adentrarnos en esta cultura en la que yo crecí también un poco. La historia de María parte de la tragedia, y a nosotros lo que nos interesaba entender era cómo se llega a ser esta víctima perfecta, y se ha creado como una muy buena
muy buena crítica y un análisis sobre la película, y de pronto ellos se recuerdan que el vecino que nunca han querido ver, pues que está ahí y que hay que voltear y que hay que verlo. Xcanul quiere decir volcán, pero sobre todo hace referencia a la fuerza interna de la montaña que está hirviendo para erupcionar, ¿no? Entonces esto es el paralelo de María, el paralelo de un montón de mujeres y hoy en día con los hechos políticos en Guatemala, el paralelo de un pueblo entero, ¿no? María, que quiero que no chao. Chirija Paris, Canul, Corea, Estados Unidos. Kuni Malajai, Eiri Kutsig. Nashir Tavire. Kinau Kahagin. Karuma Kare. La película, para mí, ¿no?, siempre ha sido como un proyecto, ¿no? Incluso como hablamos ayer en el coloquio, ¿no? O sea, un proyecto inacabado, artesanal, casi hecho con las manos, ¿no? Es una muestra de lo inacabado, ¿no? O sea, la obra del siglo nunca se terminó. De hecho, nunca nació y nunca murió. Fue lo que una vez también me dijo uno de los habitantes de la ciudad nuclear. O sea, esta ciudad está un poquito muerta y un poquito viva, ¿no? O sea, está en una especie de limbo que es muy triste. Yo siento que es una película en blanco y negro, ¿no?, salpicada en color. De hecho, hay una escena en color completamente, que es la medalla de oro, y es como si esos colores no entraran en esta realidad que cada vez es mucho más gris. Dance and the music, it's international language, so I think it's good to be mixed with cinema language also. Mentality and try to control, not belly dance, try to control women's. So I speak about women's in this film, not only belly dance. How the shame it's to be belly dancer, how the people look to the belly dancer. We'll explore the controversial world of cat in the film by following the trail of cat all over East Africa and standing side by side to the people who earn a living from it, like the peasants and traders, following them who struggle against the development of the trade. Empezamos una investigación en España más profunda, un acercamiento completo a intentar conseguir la entrevista con Falciani. Por otro lado, la productora alemana hace lo mismo, consigue y presenta los pitch en la televisión alemana, consigue el interés de la SWR, una de las más importantes, y negociamos un contrato de coproducción que nos convenga a todos. Falciani sigue en prisión, para nosotros es muy difícil convencer, todos los commissioners siempre nos preguntan lo mismo, ¿pero tenéis acceso a Falciani? Porque en un documental el acceso lo es todo. Y nosotros hemos de decir, no, pero lo tendremos, hay que tener la confianza de que lo conseguiremos, de que estaremos ahí, ¿no? Hasta que finalmente Falciani sale en libertad condicional. En ese momento ya consigo su email, conseguimos su primer email, nos cuesta muchísimo, no contesta hasta el momento en que se presenta a la Audiencia Nacional. Mientras estamos empezando a rodar, ya estamos empezando, vemos que ya vamos en serio, ¡pum!, salta en la France 2, sueltan un reportaje con una entrevista exclusiva. Falciani nos ha dicho que solo nos lo hablará con nosotros. No dice la verdad. Empieza a dar entrevistas, no en exclusiva, pero por todos lados, lo cual nos da un miedo con el productor alemán,
Pero bueno, nosotros queremos ir a un documental mucho más allá del... Queremos hacer un documental creativo. Shetzak se orientó más bien hacia la dirección y Cooper se orientó más bien hacia la producción, experimentación, creación e innovación dentro del cine. Fomentaron la investigación, aunque no la hicieron ellos directamente, de la animación en stop motion que se utilizó hasta bien entrados los años 60. Escribió un libro que se llamaba Las cosas por las que los hombres mueren, o las razones por las que los hombres mueren, y dicen que se llegó a comparar como con un documento, con algo comparable con el servicio de inteligencia, con la CIA. Y este libro él mismo lo destruyó toda la edición entera, excepto 6 de estas ejemplares, lo guardó para sí mismo. Habla en concreto de unas imágenes en las que se ve cómo las bombas están empezando a arrasar a los soldados, y que él consiguió volver al cuartel o a su devolver una película intacta, pero que en realidad estas imágenes fueron censuradas para no dañar la sensibilidad. Solo se veían las primeras imágenes de los que caían, pero que en realidad luego lo que venía después era una masacre. No escape. You're helpless, Anne, helpless. There's just one chance. If you can scream, but your throat's paralyzed, try to scream, Anne, try. Perhaps if you didn't see it, you could scream. Throw your arms across your eyes and scream, Anne. Scream for your life! Say, what is it anyhow? I hear it's a kind of a gorilla. Gee, ain't we got enough of them in New York? You're not a patch on your old man. In our very hands, we have the cosmic force. Nosotros creíamos que era importante promocionar, comunicar y difundir la cultura cinematográfica, y también creíamos que teníamos que intentar favorecer la dinamización y el mantenimiento de todas estas salas que en un momento en el que estamos, que es muy duro, en el que todos sabemos lo que está pasando, que está habiendo cierres de salas, de alguna forma teníamos que unirnos para intentar que los espectadores y que esas salas se mantengan. Tenemos el privilegio de hacer un cine muy personal y muy, en cierto sentido, complicado, que luego funciona en las salas y que son las películas más vistas del año. Y está la nuestra, pero está la Sazabala, y hay muchos más casos, y yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar también del activo que tenemos y la suerte que tenemos de tener una masa de espectadores que quiere responder a nuestro cine, ¿no? Desde el principio hemos sentido mucho el cariño de la gente, del público y también de los exhibidores, ¿no? Y yo creo que al final todo es una cadena. En esa cadena también obviamente entra distribución, a Contracorriente, a Tera, entra también la promoción, Wow, bueno, pues todos, ¿no? Que yo creo que al final, y este premio para mí tiene el valor de eso, ¿no? De un poco agrupar toda esa cadena. Yo quiero dar las gracias a Gerardo y a Luis y a Fernando y a Maite, sobre todo por la confianza que pusisteis en mí desde el principio para hacer esta historia y dejar, pues, sobre todo, volar mi imaginación y la de Juanma Romero, que es el guionista, compañero mío del instituto, que desde hace muchos años, bueno, cuando éramos niños soñábamos con ser directores de cine, luego él decidió ser guionista, yo decidí ser director, y esta es la primera película que hacemos juntos. Esta película ha sido muy especial para nosotros. Ha sido duro el camino, pero lo que dice Jorge, yo creo que con el equipo tan increíble que hay, con estos actores que son maravillosos, de los que he aprendido, y una barbaridad, son generosos, son talentosos, lo tienen todo. Es una Teresa más terrenal, no tan espiritual como la gente se cree, y una Teresa de armas tomar, una mujer fuerte, valiente y rebelde, y yo creo que a la gente le va a encantar.
nosotros esto es un sueño, es cumplir un sueño de hace 4 años. Es un orgullo enseñar Galicia, enseñar el trabajo de nuestros cocineros, de nuestros productores, de los profesionales de Galicia y ser embajadores, igual que la película sea embajador, igual que ellos son embajadores de Galicia. Para nosotros es lo más importante.